Una mujer muy interesante que ha transitado por los medios y que ahora se ha reinventado, que es Liliana Parodi. Liliana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Ay, estar en un lugar de noticias para mí es como, no sé. Claro, pues yo pensaba... Volver a casa. Volver a casa, ¿no? Sí, tantos años, sí. Tantos años en América, estuvo en un América, canal y aparte nosotros fuimos fundadores de la primera radio de noticias del país, que no existía, y que hacer una radio de noticias era sin música, o sea, no se nos ocurría. Bueno, fue Radio América. Hicimos el primer canal de noticias, que fue CBN, además de América, ¿no? Entonces ahí, bueno, como que estar en un lugar así para mí es como mi casa. Volver a casa. Sí. Bueno, pero ahora te construiste otra casa, ¿no? Me tuve que construir otra casa, porque todos tenemos que estar preparados para esa etapa de la vida, ¿no? Bien. Es decir, uno viene con algunas seguridades, con tu trabajo, con el orden establecido, y decís, bueno, esto un día redondea, o me retiro, o me retiran, o me jubilo, o no sé qué. Y entonces yo no sabía cómo iba a ser ese proceso. Un día llega y decís, bueno, sí, me retiro de mi trabajo de 33 años. ¿Esto cómo sigue? 33 años, claro. Bien. Entonces, ¿cómo sigue esto? Y bueno, y ahí viene una cantidad de cosas que aprendí después y que ya venía sabiendo. Yo siempre fui muy previsora. O sea, yo siempre pensaba cómo iba a ser mi vida el día que no tuviera una actividad tan grande. Cómo iba a ser mis finanzas y demás. Tenía como una obsesión, creo que desde jovencísima, porque tuve una vida bastante compleja económicamente desde joven, entonces me interesaba esa mujer mayor, cómo iba a ser atendida por esa chica en el futuro. Pero era una cosa mía. ¿Cómo cuidarte? Claro, pero era una cosa mía, no era que alguien te explicaba eso. Entonces cuando yo salgo de corporación empiezo a ver el mundo, porque uno adentro de la tele está en la cajita, de verdad que estás en la cajita. Crees que todo lo que pasa en donde estás trabajando, pero hay otro mundo allá afuera. Y entonces me encuentro con Andrea Falcone, que ella se dedica al tema, y me habla de la economía plateada, de la Silver Economy. Yo te juro que no entendía lo que me estaba diciendo. Contale a la gente qué es la economía plateada. Hay mucha gente que no conoce el tema. Por supuesto, yo tampoco, hasta hace un par de años. Entonces me dice las canas, Liliana, el plateado de las canas. Ay, le digo, bueno, las mías están tapadas, pero bueno, ahí entendí. Perfecto. Y entonces me habla de todo un sistema de que en el mundo estaba sucediendo. Empezó la cosa en el mundo cuando estamos un poco después de los 80, la vulnerabilidad, la cantidad de trabajo que apareció, el cuidado de las personas, las cuestiones médicas, las viviendas, y se generó una economía que no estaba prevista. Pero la cuestión empieza antes. Entonces yo digo, bueno, ¿y a dónde empieza la plateada? Entonces, todos consideran que la mitad de la vida son los 50 ahora. Sí. Entonces, post 50 estás silver. O sea, después de los 50 ya sos silver. Entonces ella me empieza a hablar de eso y yo tenía que dar una charla en el congreso que Andrea había armado, el Silver Economy Forum, que digamos es uno de los fundadores de este tema en la Argentina, y yo tenía que hablar de mi reinvención, de cómo era volver, digamos, una vez que vos dejás el trabajo estable. ¿Qué pasa después? Te retirás, te jubilás, podés seguir. Es una decisión muy importante. A veces es una decisión y a veces es una decisión que te toman otros, a veces es una decisión que te toma la edad. Sí, hay gente que también elige retirarse, ¿no? Sí, pero hay gente que quiere seguir, o otros que necesitan seguir mentalmente, económicamente. Claro. Pero además, si vos te jubilás a los 60 años o 65, te pueden quedar 30 años de vida por delante. Exacto. ¿Y qué haces? Hay personas que pueden tener su economía resuelta, pero el propósito de vida, o sea, hay un montón de cosas. Hay otra gente que no llega físicamente también, otros que sí. Bueno, todo un mundo que te empieza a aparecer ahí. Entonces yo digo, ay, pero entonces yo soy una chica silver. Entonces me metí un título ya que era un poco más blandito, ¿viste? Sí. Entonces ahí entiendo que estamos viviendo más de 5 hasta 6 generaciones en el mundo, que la tercera edad ya no tenemos que decir tercera edad. Bueno, esto hay que cambiar la narrativa absolutamente sobre el paso del tiempo. Pero bien, cambiar la narrativa y no romántico. Pero un poco sí. Porque vos fijate que, por ejemplo, yo un día lo llamo a Milo Lockett porque necesitaba que hiciera una remera. Ay, no me traje la remera, qué pena. Bueno, una remera que identificara el tema Silver. Y entonces le tenía que explicar en 3 minutos el tema Silver. Y le digo, ¿a qué edad tuviste tu último hijo? A los 51, sos un papá Silver. Porque vas a trabajar hasta los 70 y pico para que ese chico de una universidad. Entonces las mamás también son de más de 40. O sea que la vida cambió completamente. No es un invento. No, y de
50. Yo te digo, yo conozco varios casos de mujeres que después de los 50 adoptan hijos porque hicieron su carrera. Por supuesto, hay otro propósito. La vida se extendió en Japón, por ejemplo, tenés un promedio de vida de 84 años. Todos sabemos que hay zonas azules. Todos sabemos que también, según la historia de cada país y de cada sociedad, tenés menos o más expectativa de vida. Claro. Yo brutalmente a veces lo pongo como ejemplo: Japón 84 años, Somalia 54 años de promedio. Es decir, es como una foto brutal de qué pasa en el mundo. Vos tenés una diferencia enorme entre Recoleta y Mataderos. Claro. Es así la vida. Entonces, sin romantizarla, trato de ponerle esta cuestión de una mirada positiva, de que podamos tener propósito y que haya oportunidades para las personas. Y bueno, entonces después empieza, ¿y somos todos silver? Yo digo, ¿ahora qué digo? ¿Viste? Entonces, pero yo tengo 51, ¿viste? Liliana, todavía no soy. O tengo 55, tan divino. Vos pensás que una Mariana Fabiani, por ejemplo, capaz que no le... A ver, el otro día hablábamos de, bueno, ni que hablar de Trump, ¿no? Que tiene 80 años y dirige el país más, bueno, y lo que está haciendo, una de las potencias del mundo. La veía el otro día que lo comentamos acá a Katy Fulop, que justo había visto su cumpleaños de 60. Sí. A ver, vos dirías que podría estar jubilada, no sé si lo está, qué sé yo, pero vos dirías, ¿es una jubilada? Esa es una condición del sistema previsional. Claro, eso es un acto Saquemos el tema del jubilado, no es la persona que nosotros, los de los medios, y yo incluida adentro, hemos estigmatizado. Así es. Hemos puesto en imágenes todo el tiempo, acá al costadito, gente que habla de jubilados, personas vulnerables, en edad vulnerable. Sí, sí. Ese es un error enorme nuestro de los medios, que bueno, sin duda, uno aprende en el andar. Entonces, se me ocurre, ¿qué hago? ¿Viste? Todos son silver, pero somos como 50 años de silver. Sí. Entonces se me ocurrió clasificarnos. Entonces digo, silver junior, de 50 a 60. Es como estar en el jardín de infantes, la escuela primaria, en la otra etapa de la vida. 60, casi 80 o hasta donde quieras, silver teen, estás en la universidad, en el secundario. Y cuando llegas a los 80 sos un silver senior y acá la vida continúa. Claro. Entonces, en esa forma de buscarle un lenguaje, no, ya te digo, no por romantizar. Porque hay que por cambiar una narrativa, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Y porque hay que ser muy claro, sobre todo con los jóvenes, que la cosa va a ser larga, de larga duración. Cuanto mejor podamos hacer las cosas, esa vulnerabilidad, porque vos pensás que el mundo va envejeciendo, van a menos nacimientos, se van a reducir en 50 años la cantidad de habitantes de países como India, como China, como Japón, van a haber menos habitantes por los no nacimientos. ¿Cuántos silver hay? Porque me lo contaste el otro día, la cifra de gente mayor de 50 años. No, tengo una cifra que es la del consumo, porque es muy interesante que somos gente que consume, sobre todo los baby boomers, que evidentemente también dicen que somos los que, bueno, no sé si todos, somos los que más dinero acumulamos en la historia de la humanidad por todo el tema de las guerras y lo que pasó después. Entonces, representamos, por ejemplo, el 40% del consumo. ¿Los baby boomers o la generación silver? Es un montón. Es un montón. Entonces, vos pensás que yo vengo del mundo de la tele, donde nosotros medio despreciábamos a las personas mayores. Claro. Era un debate que teníamos todo el tiempo. Había que hacer televisión para que nos vean los jóvenes. Pero los jóvenes no ven. Claro, pero además la vida nos llevó por delante y hoy vos tenés a Mirta Legrand conduciendo. Ese es un ejemplo total de un récord mundial. Sí, a ver, y te digo dos ejemplos más. Trump es uno y Lula, que lo disimula bien, también tiene 80 años. Por supuesto, los dirigentes también, los artistas, hay que promover. Vos pensás que yo hacía Movete con Georgina y con Carmen en los años 90, ellas tenían 42 años ahí. Bueno, eran unas mujeres en una mediana edad, muy bien para la tele, pero los años siguientes, 10 o 15 años después, alguna vez que las quise convocar de nuevo era tipo, no, Liliana, fíjate que están grandes y tal. Y hoy esas mujeres de 70 años lideran algunos horarios, trabajan, o sea, lo que digo es el mundo cambió, aunque haya gente que se haya puesto, no, la cosa pasa solamente por las generaciones jóvenes. Entonces, esa intergeneracionalidad que nos está regalando el mundo, esperemos que sea para mejorar la vida de todos, ¿no? Los medios tienen mucho para hacer. Y están haciendo, yo creo que están haciendo y de hecho... Creo que está cambiando muchas mentalidades, ¿no? Absolutamente.
un mundo que se está acelerando. Ahora, vos te escuchaba hablar y yo creo que hemos terminado no terminado porque sería muy ambicioso el término, pero digamos, hay toma de conciencia sobre muchas discriminaciones. Hoy, por ejemplo, quien discrimina a un gay es mal visto, ¿no? Es mal visto, es castigado, digamos, socialmente. Ahora, yo creo que con el tema de la edad es la única discriminación que la persona se autodiscrimina, ¿no? Sí, también. Este viejo. Estoy grande. Estoy grande para hacer eso, sí. o soy un viejo. Sí, no sé pero qué. bueno, es también parte de la sociedad. Claro. Eso todavía no cambió tanto. Todavía creo que es la última discriminación que nos falta. Es un sesgo ¿no? duro, pero es un sesgo increíblemente duro y que vamos a llegar todos a ese lugar. Claro. No es que ahí vos decís, bueno, yo no quiero llegar ahí. No, ojalá lleguemos a donde podamos. Entonces, esto de la economía plateada, de la nueva narrativa, digo, bueno, es como una especie de juglar que voy por la vida contando esto, buscando nuevas alternativas. Hace poco fui a un congreso en Colombia, Silver, o sea, porque también viajamos mucho. Claro. Porque como digo siempre, vos podés viajar e ir a Chascomús los fines de semana o tener una posibilidad económica de viajar 3 veces al año a Europa. Pero es gente que consume viajes, que mueve el mundo. Entonces, bueno, Estados Unidos es un ejemplo. Y en el tema liderazgo también, digamos, la madurez de una persona. Ahora, eso es lo que le pasa a alguna gente de la parte Silver, pero no es para todos todavía. Claro. Todavía las oportunidades no están dadas para todos. Sobre todo porque me parece, Liliana, bueno, vos sos la especialista ahora, que por ahí el gran desafío es llegar bien a edades avanzadas. Llegar bien en el tema salud, pero también con oportunidades, por ejemplo, laborales. Claro, y eso no es tan sencillo. No, claro, claro. En el mundo no es tan sencillo, se reducen, por ejemplo, la actualización de todos nosotros con las tecnologías. O sea, es un tema que hay que impulsar, que hay que generar, porque te puede dejar afuera. Ahora, yo creo que el próximo sesgo es el tecnológico. Sin duda. Que lo está haciendo. Es decir, es muy importante que las personas más grandes, más 60, digamos, se metan, por ejemplo, en la inteligencia artificial. Claro, y un poco antes, porque todo eso va a ser, entonces, porque vas a ser realmente discriminado por otras cosas que no tienen que ver con la edad, sino tu edad con tu circunstancia. Vamos a ser muchos, entonces vamos a necesitar vivir, no va a ser el sistema previsional que nos permita vivir bien. No lo es hoy. No, claro, claro. El tema es... Hay que preguntarle a Cristina Kirchner, que metió 3 millones de personas que nunca pagan la jubilación. Claro. A Massa hay que preguntarle. Sí. Pero además en el mundo nos está sosteniendo. Sí, en el mundo. Aparte porque el tema es, claro, vos te jubilás a los 60, la 65 años. ¿Cómo te mantenés? Claro, hasta los 95 o hasta los 80. Con una buena calidad de vida. Por eso, yo creo que hay que promover seriamente mucho desde los jóvenes cómo van a pensarse en ese futuro y no ser un futuro dependiente ni de un Estado, ni de una familia, de nada, porque las cosas han cambiado. Cuanto antes empiecen, es mejor. Y de todas maneras, los que estamos en la mitad de la historia, también generar otras cosas. Y bueno, que las vulnerabilidades sean las que el Estado tenga que atender, sean las menos. Pero a la generación joven no le importa ahorrar. Incluso en los trabajos, nos ha pasado a nosotros en Clarín, que periodistas jóvenes que trabajan 1 o 2 años y después se van de viaje. Sí, tienen un año sabático, es otra mentalidad. Sí, la tienen. Uno les puede ir relatando un poco la historia y algunos lo van adoptando. Yo, porque era tan obsesiva, te digo, yo tenía una obsesión de ser una persona adulta vulnerable, pero obsesión. Entonces eso me llevó a trabajar horarios y cosas y demás. Pero bueno, yo sé que eso no es lo común, pero hay que ayudar a los jóvenes. Liliana, la tele, vos que sos una mujer tan avesada en televisión y medios de comunicación, ¿la tele desaparece? ¿La tele se resignifica? Porque si bien hubo una merma por parte del público, todo lo que decimos en televisión tiene un impacto, bueno, no absolutamente, sabés, muy grande, yo ¿no? soy la defensora número 1, yo lo sufrí, digamos, sufrí el rating, sufrí el que no sé qué, el que la tele es antigua y todo ese tipo de cosas. Y digamos, nosotros tenemos un presidente de la nación cuyo lugar, digamos, de popularidad fue la tele. Él, luego, era un asiduo visitante de la nación, más, digamos, de muchos canales.
pero claro, pero era una persona que la televisión lo hizo conocido. Él hizo el resto del trabajo y además después sumó las redes sociales que tenía el otro público. Entonces es un gran ejemplo. Bueno, Trump también. También, claro. Es decir, yo creo que la televisión se reinventa, como se reinventó la radio, y se acompaña con las otras plataformas, y se acompaña con esto de los streaming y demás. Yo creo que es todo un ensamble. Sí, absolutamente sí. Y lo que le pasa a la tele ahora es que también está como esa moda. Bueno, te voy a decir uno que decía esas cosas que digo, bueno, el pez por la boca muere, mi querido, con lo que te quiero, Mario Pergolini. Que no, la tele está muerta, que la tele está muerta, que la tele está muerta, está viva y él está ahí hermosamente, muy reinventado a sí mismo. Es una persona que da una vuelta no solo artística, sino en su discurso y demás, y es bienvenido. Entonces, ese es un gran ejemplo. Él también trabaja para otras plataformas. Él también se reinventó. Absolutamente. Sí. Entonces, lo tecnológico lo lleva mucho y una persona, porque claro, cuando él decía esas cosas yo pensaba, pero si tenés 60, o sea, qué difícil que era que no le estaba hablando, quería hablarle a los más jóvenes. Sí. Y entonces, en ese devenir, yo creo que hay lugar para todos. Y yo creo que la tele tan potente el formato, el aparato que está en tu casa o en tu teléfono, tan directo, que si se sabe cuidar los contenidos, ir modificando, ir adaptando, no puede morir. No ¿Y extrañás, Lili, la tele? Mira, hago cosas, hago asesoramiento, bueno, los Martín Fierro de lo que quieras, preparo gente para la tele, tengo una tecnicatura de producción de contenidos en la Universidad de La Matanza, o sea que ahí también me dedico a los silver, pero también a los jóvenes, porque creo que en la intergeneracionalidad está el secreto, así que en la diaria no la extraño a la diaria, pero siempre la tengo prendida en todos lados, en todos los aparatos, en mi casa, en el celular, en todos lados. Bueno, Liliana, un placer tenerte. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos y además, bueno, seguro que te vamos a volver a invitar porque el tema da para muchísimo. Mucho. Y hay mucho para hablar sobre eso porque, bueno, nada, la gente vive más y no sabemos todavía, no tenemos manuales de cómo sigue, no tenemos manuales. Todavía las organizaciones sociales, los gobiernos, las políticas públicas no tienen eso claro, están solamente enfocando en la vulnerabilidad de la... Claro. Pero hay muchas más. Muchas gracias. A usted.